promesas invisibles, pero reales, latentes como un latido profundo dentro del alma. Jacob avanzaba, cansado pero sostenido por una fuerza que no nacía de su cuerpo, sino de su fe. Cada paso marcaba el polvo, pero era Dios quien marcaba el rumbo. Su corazón estaba inquieto, desgastado por la huida, pero también encendido por una esperanza desconocida. Había soñado con una escalera al cielo, había visto ángeles, había escuchado una voz. Ahora caminaba, sabiendo que sus pasos ya no eran suyos. A lo lejos, el murmullo del agua, el sonido de ovejas, voces, y entre ellas una presencia que aún no veía, pero que se acercaba como un amanecer inevitable en la historia de su vida. El borde del pozo, custodiado por una gran piedra, servía como punto de encuentro para los pastores. Allí esperaban, con rostros curtidos por el sol, capas de lana y polvo acumulado en sus hombros, pero con los ojos atentos al paisaje. Uno de ellos observó a Jacob acercarse, con su bastón y su cansancio, pero también con una nobleza silenciosa que no se compra ni se aprende, simplemente nace de la fe. «¿De dónde sois?», preguntó Jacob, mientras el viento agitaba suavemente las hojas de los olivos cercanos. «Somos de Harán», respondieron. Un latido, Harán, donde su tío Labán vivía, donde su historia cambiaría, donde Dios lo estaba llevando. Y entonces, como si el cielo hubiera decidido abrir un portal de belleza, apareció ella. Raquel venía con su rebaño, caminando con elegancia sencilla, el rostro iluminado por la luz del sol que se filtraba entre las sombras de las palmeras. El viento jugaba con su cabello, y sus ojos, profundos como pozos de esperanza, reflejaban la fuerza silenciosa de quien cuida, trabaja y espera. No llevaba corona, pero se movía como hija del rey. Jacob la observó, no como se mira la belleza exterior, sino como se reconoce un propósito. En su mirada hubo silencio, no palabras, silencio, pero un silencio lleno de promesas. Y entonces, en un solo impulso, él se acercó a la piedra, a la puerta del agua, y la movió, solo, lo que varios hombres no podían, como si el corazón, al mirar lo que Dios prepara, adquiriera fuerzas que ningún músculo conoce. Se miraron. Sus ojos hablaron de más cosas que las palabras podían contener. La voz de Raquel, suave y clara, rompió el instante. «Yo soy hija de Labán, hijo de Nacor». Una quietud sagrada envolvió el lugar. El corazón de Jacob latió profundo. La historia estaba comenzando. Los días en la casa de Labán eran una mezcla de trabajo, silencios significativos y miradas que construían un amor paciente. Jacob servía con dedicación, no solo como un hombre que paga un precio, sino como alguien que honra un llamado. Él no trabajaba solo por Raquel, trabajaba por algo mayor, obediencia a la voluntad de Dios. Raquel lo miraba desde la ventana, a veces al amanecer, mientras Jacob guiaba los rebaños con paso firme. Otras veces, en el atardecer, cuando el cielo se teñía de oro y púrpura, y el canto de las aves se mezclaba con el murmullo del río cercano. En esos momentos, el corazón de ella hablaba sin sonido, y si Dios me muestra un amor que también es propósito. Pero en esa casa había otra historia, más silenciosa, más profunda. Lea no era la que primero se veía, no era la que todos miraban, pero Dios la veía. Sus ojos eran tiernos, dulces, como el agua quieta que guarda reflejos del cielo. No llevaba la luz de Raquel, pero llevaba profundidad, silencio, lágrimas antiguas, una belleza que no brilla pero abraza, no atrae, pero sostiene. Ella miraba desde la distancia, miraba a Jacob, miraba a su hermana, miraba el plan de Dios, sin entenderlo. Había amor en su corazón, pero también un dolor silencioso. El dolor de sentirse segunda, aunque amaba primero. El dolor de escuchar risas desde lejos, sabiendo que a veces el amor humano no alcanza a ver lo que Dios sí ve. La fe de Lea era distinta. No era la fe de quien espera un milagro visible, sino la de quien ama aun cuando no es amada. Y a veces la fe más grande es la fe de quienes aman en secreto. Entonces llegó el día del pacto. 7 años. Para algunos, una vida entera. Para Jacob, apenas unos amaneceres.
Porque cuando el amor tiene propósito, el tiempo no pesa, danza. Las lámparas brillaban, la música suave envolvía las carpas como susurros antiguos, y el aroma de especias llenaba el aire, mezclándose con el humo del incienso. Había alegría, risas, cantos, pero también había sombras, sombras de destino, sombras de decisión. Y en ese velo de misterio fue Lea quien entró, tapada, en silencio, con palabras que no salían, con un corazón temblando. Ella no engañó, ella obedeció. Sus pasos, suaves como oración nocturna, caminaron hacia un destino que no entendía, pero que Dios sí entendía. La noche se llenó de silencio. Jacob creyó amar, pero esa noche Dios le mostró que el plan nunca fue solo una historia de romance, sino una historia de propósito divino. Porque a veces Dios permite que caminemos por caminos que no imaginamos, para llevarnos a destinos que sí necesitamos. El amanecer llegó como una espada invisible. Jacob miró, Lea lo miró. No había engaño en sus ojos, solo dolor, solo verdad. La voz de Jacob retumbó como trueno contenido. ¿Por qué me hiciste esto? Pero Lea no respondió, porque no había respuesta que calmara un corazón que no puede ver el propósito. Labán habló, las costumbres, las tradiciones, los planes humanos, pero Dios sobre todos los planes. Jacob esperó y volvió a trabajar 7 años más, no solo por amor sino por obediencia, y así comenzó una historia que no era triangular sino divina, porque Dios no escribe historias de competencia, escribe historias de redención. Los días pasaron y Dios vio a Lea. Sí, Dios la vio. Cuando nadie más la veía, Él la vio. Cuando nadie más la amaba, Él la amó. Cuando nadie más la escuchaba, Él le dio voz y abrió su vientre. El primer hijo, Rubén, Dios ha mirado mi aflicción. Luego Simeón, Dios ha oído que no soy amada. Luego Leví, ahora mi esposo se unirá a mí. Pero el corazón de Jacob no se movió aún. Entonces nació Judá, y Lea, sin mirar a Jacob, levantó sus ojos y dijo, esta vez alabaré al Señor. Y cuando ella dejó de pelear por el amor de un hombre y comenzó a descansar en el amor de Dios, allí nació la tribu de la alabanza. Allí comenzó una herencia eterna. A veces, como Lea, caminamos creyendo que somos invisibles, ignorados o menos amados. Pero Dios ve, Dios escucha, Dios recuerda. Él no construye historias desde la apariencia, sino desde el propósito. Tal vez hoy no entiendes tu lugar, tal vez sientes que tu valor no es reconocido. Pero si tu alma aprende a decir como Lea, esta vez alabaré al Señor, entonces el cielo se abre y tu historia comienza a ser parte de algo eterno. Porque no importa cómo te miren los hombres, lo que importa es cómo te mira Dios. El sol se escurría lentamente detrás de las colinas, derramando un resplandor dorado sobre las tiendas de Labán. El aire olía a humo de leña, a especias y a lana recién lavada. Las ovejas balaban desde los corrales, arrullando las primeras sombras de la tarde con un canto pastoral, antiguo, casi eterno. La vida seguía su curso, pero dentro de las paredes silenciosas de aquella casa, cosida con historias, silencios y suspiros, la vida de 3 corazones se tejía con hilos que no se veían. Lea caminaba despacio, su paso no hacía ruido, pero su alma sí. Había aprendido a amar con espera, a llorar sin sonido, a creer sin ver. Cuidaba a sus hijos, Rubén, Simeón, Leví, Judá, y en cada rostro ella veía huellas de misericordia. Dios los había puesto en sus brazos para recordarle que, aunque no tenía el afecto que deseaba, sí tenía el amor que realmente importaba. Algunas noches, cuando el viento golpeaba suave en las velas encendidas, ella cerraba los ojos y repetía, «Tú me ves, Señor, tú me oyes, tú me recuerdas». No eran palabras de derrota, eran una declaración de fe. Pero en otra ventana, mirando el mismo cielo, estaba Raquel. La belleza en su rostro seguía siendo evidente, pero ahora había algo más. Un anhelo profundo escondido en sus ojos, como una fuente cerrada que desea brotar. A su alrededor había amor, había alegría, había celebraciones de nacimientos, pero en sus brazos no había hijo, y el silencio de sus brazos
Hablaba más fuerte que cualquier palabra. En sus noches, a veces con el rostro escondido entre sus manos, susurraba: «¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo veré celebración en otros y silencio en mí?». Sus lágrimas caían sobre el suelo de barro, y su corazón sentía el peso de una pregunta humana, pero profundamente espiritual: ¿cómo confiar cuando la espera duele? Jacob, en medio de todo, guardaba su propio silencio. Amaba a Raquel con ternura, respetaba a Lea con dignidad, pero a veces también él se sentía atrapado en un plan que no entendía. Trabajaba entre los campos, el polvo pegado en su ropa, el sudor marcando su frente. A veces miraba las montañas y recitaba los recuerdos de su encuentro con Dios. Aquel sueño, aquella escalera, aquella promesa. Él sabía que Dios estaba con él, pero a veces el camino con Dios también se siente misterioso, lento, incomprensible. La vida en ese hogar no era sencilla, no era perfecta, no era como los poemas idealizados del amor. Era real, era humana, era divina, y Dios seguía obrando, con suavidad, con precisión, con propósito. El silencio de Raquel no pasó desapercibido para el cielo. La Biblia dice: «Vio Jehová que Lea era menospreciada, y le dio hijos, mas Raquel era estéril». Génesis 29:31. Esa frase no era un castigo, sino una pincelada de un plan mayor. Porque Dios no estaba ignorando a Raquel, la estaba preparando. A veces, cuando Dios detiene algo, no lo hace por indiferencia, lo hace por construcción. Mientras los días pasaban, Raquel observaba a Lea con sus hijos. Observaba a Jacob con ellos. Observaba la vida girar a su alrededor, como una rueda que la tocaba pero no la llevaba. Y entonces comenzó una lucha interna, una mezcla de celos, dolor, dignidad y fe. Un día tomó la mano de su esposo y con lágrimas que cargaban años de silencio le dijo: «Dame hijos, o si no, me muero». Jacob la miró, con ojos donde el amor se mezclaba con verdad, y le respondió: «¿Acaso estoy yo en lugar de Dios, que te ha negado el fruto de tu vientre?». No eran palabras de rechazo, eran una invitación a mirar más alto, a dejar de pedir a los hombres lo que solo puede dar Dios. Raquel comenzó a orar, no de manera orgullosa, sino quebrantada, no como quien exige, sino como quien se rinde. Volvió su mirada a aquel que siempre estuvo mirando. Y en ese proceso lento pero divino, algo comenzó a brotar en ella. La espera se transformó, el dolor se volvió altar, la herida se convirtió en puerta, y Dios escuchó. Las estaciones cambiaban, las flores volvían, el viento, ahora más cálido, traía consigo el aroma de los trigales maduros. Los niños corrían entre los olivos, riendo como pequeños testigos de un pacto celestial. Judá cantaba, Rubén exploraba, Simeón observaba, y Leví construía pequeñas torres de piedras, como recordatorios de un Dios que construye sobre lo que los demás desechan. Lea sonreía, no porque su vida fuera perfecta, sino porque veía fidelidad en medio de su historia rota. Y entonces, una tarde dorada, cuando la luz se posaba sobre los campos como un manto de bendición, Raquel sintió algo nuevo, un silencio distinto, una esperanza distinta, un latido distinto. Dios había recordado, y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos. Génesis 30 bendito. Su vientre, antes silencioso, ahora respondía al cielo. Y en medio de lágrimas y gozo, dijo: «Quitado a Dios mi afrenta». Lo llamó José. José, Dios añadirá, porque cuando Dios nos da algo, no lo hace para terminar la historia, sino para empezarla. Jacob tomó al pequeño José en sus brazos, con ternura y asombro. En sus ojos se mezclaban memorias, huida, promesas, sueños, amores, silencios y ahora, redención. Raquel lo miraba, y su alma se llenó de gratitud. Lea lo miraba, y su corazón entendió: Dios no quita un amor para dar otro, Dios multiplica, y Dios los miraba a todos. Hay heridas que no se curan con respuestas rápidas, sino con procesos santos.
Hay tiempos donde Dios parece callar, pero en realidad está preparando. Quizá hoy miras lo que otros tienen y tú aún esperas. Tal vez ves frutos en los demás y silencio en ti. Pero escucha, tu silencio no es abandono, es preparación. Dios se acuerda, Dios escucha, Dios responde, y cuando Él responde, no solo llena tus brazos, llena tu propósito. El sol se ocultaba detrás de los montes de Galaad, tiñendo el horizonte con un resplandor de fuego dorado y escarlata, como si el cielo mismo estuviera escribiendo una historia con pinceladas de luz. El aire, cargado de polvo y silencios sagrados, envolvía las tiendas de Labán con un susurro suave, casi imperceptible, como si el Eterno caminara entre ellas, observando, escuchando, guiando. Dentro de la tienda de Lea, el sonido del fuego crepitando marcaba el ritmo de aquella noche. Judá, con ojos curiosos, le tocaba el rostro, y Lea lo miraba con ternura. No había mayor consuelo para ella que sentir el calor de sus hijos, esos que Dios había puesto en sus brazos como un abrazo divino. Los sostenía, los observaba, y en cada uno veía un mensaje del cielo. Yo te veo, yo te escucho, yo estoy contigo. A veces la fe no se escribe con palabras. A veces la fe se arrulla en los brazos, se duerme encima de una manta tejida a mano, se devuelve en forma de risa infantil. Lea sonreía no porque su historia hubiera sido fácil, sino porque había aprendido a ver a Dios en medio de su fragilidad. Ella sabía que no era la favorita, no era la más mirada, pero también sabía algo más importante. Dios no escribe historias desde la popularidad, sino desde la eternidad. Pero en la tienda de Raquel, esa noche había silencio. Silencio, pero no vacío. Ella abrazaba a José, su hijo, y sentía sobre su pecho el latido de una promesa. No era solo un niño, era un recordatorio. Un recordatorio de que, aunque la espera fue larga y aunque las lágrimas fueron muchas, Dios no se había olvidado. Dios había llegado. No tarde, no pronto, a tiempo. Sus ojos estaban llenos de gratitud, pero también de una nueva esperanza, aquella que nace cuando Dios cumple una promesa que parecía imposible. Ella miraba el cielo y decía con voz suave, Dios añadirá. No sabía cuándo, no sabía cómo, solo tenía certeza, Dios añadirá. Y Jacob, entre ambas, vivía el peso y la bendición de una historia que no eligió completamente, pero que Dios había tejido con sabiduría. Él caminaba entre los rebaños, cavaba pozos, levantaba tiendas, y en el silencio de las noches recordaba el susurro de Dios. Yo estaré contigo, no te dejaré, ni te abandonaré. A veces se sentía dividido, entre el amor y la responsabilidad, entre la ternura y el deber, entre lo que quería y lo que Dios estaba haciendo. Pero cada vez que miraba a los ojos de sus hijos, entendía que su historia no era un accidente. Era una asignación, no era un romance, era un reino, porque del vientre de Lea surgiría Judá, y del linaje de Judá el león. El hogar de Jacob no era un lugar de calma perfecta, era un taller divino, un lugar donde Dios estaba moldeando corazones, limando orgullos, enseñando amor y gracia de una manera que solo Él puede, con paciencia, con verdad, con propósito eterno. Ninguna de las dos hermanas lo sabía plenamente, pero ambas formaban parte de algo sagrado. Lea, madre de la alabanza y del sacerdocio, a través de Judá y Leví. Raquel, madre del perdón y la providencia, a través de José y Benjamín. Una representaba la fe que ama aun cuando no es amada. La otra, la fe que espera aun cuando no ve frutos. Y Jacob era el hombre entre ambas, llevado por Dios de la huida a la promesa, de la lucha a la bendición, del nombre Jacob al nombre Israel. Un día, mientras el viento de la tarde acariciaba las hojas de los sicómoros, Lea y Raquel se encontraron en el camino hacia el pozo. No había música, ni fiesta, ni ojos mirándolas, solo el sonido del viento y el susurro de sus almas. Por un momento no estuvieron frente a frente como rivales, sino como hermanas, como mujeres que habían vivido momentos distintos, pero en los que, de maneras diferentes, Dios se había revelado. No hubo largas conversaciones, ni reproches, ni confesiones. Solo miradas,
miradas llenas de reconocimiento, de comprensión, de misericordia, porque cuando Dios trabaja en el corazón, el alma aprende a mirar de forma diferente. Lea reconoció la lucha silenciosa de Raquel. Raquel honró la fe profunda de Lea, y en ese instante, aunque no lo dijeron, ambas sabían, hay lugares en la fe que solo se alcanzan por medio del quebranto. El tiempo pasó, y el rebaño de Jacob creció, los hijos crecieron, la familia, aunque imperfecta, se convertía en algo más grande que ellos mismos. Una tribu, un pueblo, una promesa viviente. Los hijos de Lea miraban a los hijos de Raquel con orgullo. Los hijos de Raquel miraban a los hijos de Lea con respeto. Y entre todos, Dios tejía hilos invisibles, hilos que no se rompen, hilos eternos. Porque así trabaja Dios, une historias, une heridas, une propósitos. Un atardecer, sentado cerca del fuego, Jacob observó a sus hijos jugar, y los nombres resonaban en su alma como campanas proféticas. Rubén, Dios ha mirado; Simeón, Dios ha oído; Leví, Dios ha unido; Judá, Dios merece alabanza; José, Dios añadirá. Se dio cuenta de algo: Dios no solo había dado hijos, Dios había dado mensajes. Cada niño era una palabra del cielo, y de pronto comprendió: su hogar, aunque lleno de tensiones, era tierra santa, porque no siempre la tierra santa es un lugar perfecto. A veces es simplemente el lugar donde Dios se hace presente. En la vida hay temporadas como Lea, donde sentimos que damos, que sembramos, que amamos, pero no somos correspondidos. También hay etapas como Raquel, donde vemos que otros avanzan, otros celebran, otros tienen fruto, y nosotros seguimos esperando. Pero en ambos caminos Dios está obrando. Él ve tu lealtad, Él escucha tu clamor, Él perfecciona tu fe. Y cuando Él entra en la historia, no solo da lo que pedimos, nos transforma en parte de su plan. No fuiste hecho para competir, fuiste hecho para florecer en el tiempo exacto de Dios. Los días comenzaban como un susurro, con gallos anunciando el amanecer y el viento barriendo suavemente el polvo de los senderos. El sol despuntaba lentamente sobre los campos, pintando con oro los trigales y haciendo brillar los cántaros de barro apilados cerca del pozo. La vida seguía, sencilla y sagrada, entre el mugido de los animales, risas infantiles y oraciones silenciosas. Pero en el corazón de Jacob, algo empezaba a despertar. Era como una semilla, una inquietud santa, un llamado. Había trabajado por años al servicio de Labán. Había amado, había esperado, había sufrido. Pero ahora Dios comenzaba a mover las piezas de su vida. Un susurro recorría sus pensamientos. Es tiempo, tiempo de volver, tiempo de obedecer, tiempo de confiar otra vez. Una mañana, mientras observaba a los rebaños beber en el arroyo, el recuerdo de Betel regresó a su mente. Aquella escalera, aquellos ángeles, aquella promesa: yo estoy contigo y no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Miró al cielo largo rato. No había visión, no había voz, pero había certeza. Era tiempo, pero había algo que pesaba en su corazón. Y Lea, y Raquel, y los hijos, ellas ya no eran solo esposas, eran madres de promesa. Ellos ya no eran solo niños, eran tribus vivientes. Jacob sabía que no solo saldría como un hombre cargando sus rebaños, saldría como un hombre cargando un destino. Esa tarde reunió a Lea y a Raquel en el campo. El viento soplaba lento entre los árboles. El cielo estaba claro, casi transparente. Era un escenario silencioso, pero lleno de presencia divina. Jacob les habló con voz pausada, profunda. El Dios de mi padre ha estado conmigo. Me ha mostrado que ya no es mi lugar servir aquí. Él me llama a regresar, a caminar hacia la promesa. No será fácil, pero será providencial. Lea lo miró, no con sorpresa, con aceptación. Siempre había sido así, silenciosa, reflexiva, obediente. Ella entendía de procesos lentos, de obediencia silenciosa, de confianza en medio de lo incierto. Raquel lo miró con otros ojos, no cayó, no lloró, no dudó, solo hizo algo que Jacob nunca olvidaría. Cerró los ojos y asintió.
Aquel gesto fue quizá su acto más espiritual, porque a veces la fe no siempre es hablar, a veces es asentir. Los días siguientes fueron intensos. Las tiendas se levantaron, los rebaños se reunieron, los niños corrían entre tejidos y cántaros, sin comprender del todo que estaban siendo parte de un éxodo santo. Las madres preparaban pan, recogían mantos, plegaban recuerdos, no sabían qué les esperaba, pero sí sabían a quién seguían. Cuando llegó la noche previa a la partida, el campamento estaba quieto. Los sonidos habituales, rezongos de camellos, balidos lejanos, pasos sobre la tierra, estaban allí, pero envueltos en un silencio diferente, sagrado. Raquel cargaba a José y susurraba sobre su frente: «Hijo, tu nombre significa añadir. Tal vez Dios agregue más, pero lo más grande que ya añadió fue fe». Lea abrazaba a Judá y con voz lenta, profunda como una plegaria, dijo: «Hijo, tu nombre significa alabanza. Que nunca olvides que adorar es ver a Dios aunque no lo comprendamos». Jacob, esa noche, salió solo. Caminó hasta una colina cercana, desde la cual se observaba todo el horizonte de Harán. Respiró hondo, cerró los ojos, recordó cada paso, cada lágrima, cada promesa, y entonces, como si su corazón hablara con aquel que oye sin sonido, dijo: «No soy el mismo que llegó. Me quebraste para bendecirme, me vaciaste para llenarme, me cambiaste para usarme. Aquí estoy, Señor, aún caminando, pero creyendo». El viento respondió, no con palabras, sino con presencia. Jacob abrió los ojos y sin entender completamente supo algo. Ya no solo era un hombre con promesas, era un hombre con propósito. Y partieron. El polvo se levantó al ritmo de los pasos. La caravana avanzó como un río viviente de ovejas, camellos, niños, risas, oraciones y sueños. Los caminos eran arduos, el sol quemaba, el pasto escaseaba, pero algo nuevo iluminaba sus días: esperanza. Porque la vida, cuando se vuelve obediencia, se vuelve altar. En medio del camino, Lea caminaba sosteniendo la mano de Simeón, mientras Rubén jugaba con piedras, formando torres que parecían pequeños altares. Raquel iba en un camello, acunando a José, mientras cantaba una melodía suave, antigua, de esas que se cantan cuando el alma se entrega. Los hijos de Lea miraban al cielo, José miraba hacia adelante. Distintas formas de fe, mismo Dios. Durante una pausa en el viaje, mientras los niños dormían bajo la sombra de un tamarisco, Lea y Raquel se sentaron juntas por primera vez sin tensión. No como esposas, no como rivales, no como heridas vivientes, como mujeres, como hermanas, como peregrinas. Una conocía el rechazo, la otra conocía la espera. Una sabía amar sin ser amada, la otra sabía confiar sin ver. Y en ese reflejo, ambas vieron algo más grande que ellas, un Dios que escribe con luz incluso las páginas más dolorosas del corazón humano. Al final, Lea habló, no con queja, no con exigencia, con verdad. Entrar en la promesa duele, pero quedarse fuera duele más. Raquel la miró, sonrió, asintió, y así, en medio del polvo, de carpas, de niños y de promesas, nació una paz. No de circunstancias, de fe. Hay momentos en la vida donde Dios dice: ya no te quedes donde aprendiste el dolor. Ahora camina hacia donde aprenderás propósito. No todos se atreven a obedecer. Algunos prefieren lo conocido, aunque duela, que lo desconocido, aunque sane. Pero quienes se atreven descubren algo. El camino difícil se vuelve altar. El polvo del viaje se vuelve promesa, y la historia que parecía rota se vuelve revelación. La fe no siempre es entender. A veces la fe simplemente es seguir. Las noches en el camino eran largas, pero bellas. El cielo se extendía como un manto oscuro salpicado de luces, estrellas que brillaban como ojos de ángeles vigilantes. El viento se deslizaba entre las tiendas como una voz antigua que hablaba sin sonido, una voz que decía: no teman, hay propósito en cada paso. Jacob observaba ese cielo con un corazón más suave, más rendido que antes. Cada estrella le recordaba una promesa,
Cada suspiro de viento le recordaba una voz. No sabía aún cómo, pero intuía que Dios no solo estaba guiando sus pasos, estaba formando su corazón. Pero mientras él pensaba en promesas, Dios pensaba en transformación. Y toda verdadera transformación, antes de elevarte, te quebranta. Una tarde, mientras los rebaños descansaban cerca del arroyo y los hijos jugaban entre piedras y ramas, Raquel sintió algo nuevo, un estremecimiento, una señal, una promesa, creciendo de nuevo. Esta vez no hubo llanto de desesperación, sino lágrimas de gratitud. Raquel tocó su vientre y dijo en voz baja, Dios añadirá otra vez. Dios la había escuchado, Dios la había recordado una vez más, pero esa esperanza venía acompañada de otra realidad. La caravana debía avanzar, Dios se movía, el tiempo se movía, la promesa se movía, y Labán también. Labán no quería que se fueran, no quería que Jacob se alejara, no quería perder lo que veía como suyo, pero nunca entendió que lo que Jacob portaba no era ganado, no eran mujeres, no eran hijos, era bendición, y bendición no se retiene por la fuerza, porque la bendición no se negocia, se obedece. Labán los alcanzó, el polvo se levantó como un velo, camellos, sirvientes, voz de reclamo, el silencio invadió el campamento, Lea abrazó a Judá, Raquel apretó contra sí a José, los hijos permanecieron inmóviles, con miradas profundas, como si dentro de ellos ya viviera el alma de un pueblo. Jacob se adelantó, no habló con miedo, tampoco con soberbia, habló con verdad. Lo que tengo no es mío, es de Dios. Él me llamó, Él me prometió, Él me guía. No estoy huyendo, solo estoy obedeciendo. El viento sopló más fuerte, como si el cielo confirmara cada palabra. Labán guardó silencio. Lo que estaba ocurriendo ya no era una discusión familiar, era un pacto. Y cuando los hombres permanecen en silencio, Dios habla con acciones. Jacob levantó una piedra, luego otra, y luego otra. Los hijos le imitaron, y las esposas también. Y allí, en medio de los caminos de arena, nació un altar hecho de rocas, pero sostenido por fe. Le llamaron Mizpa. Dios vigile entre tú y yo, cuando estemos ausentes el uno del otro. No era un adiós triste, era un adiós con bendición, con vigilancia divina, con un recordatorio eterno. Cuando los hombres no puedan vernos, Dios nos ve. Y así siguieron caminando. El horizonte era largo, el camino era incierto, pero la presencia de Dios tangible. Los días pasaban entre cantos, silencios, cargas y descansos, pero algo estaba cambiando dentro de Jacob. Podía sentirlo. Algo se aproximaba, algo más grande, algo más profundo, algo más transformador, y lo entendió. Antes de entrar en la tierra prometida, tenía que enfrentar su pasado. Antes de conocer su llamado completo, tenía que encontrarse con su propio nombre. Una noche, cuando el campamento se durmió junto al río Jaboc, Jacob decidió permanecer en vigilia. El cielo estaba oscuro, el viento era frío, el silencio era profundo. Él se arrodilló, recordó su engaño, recordó su huida, recordó sus temores, recordó a Esaú, recordó su antigua astucia, recordó su dolor y entregó todo. No soy suficiente, susurró. No necesito que seas suficiente, respondió una voz que no venía de la tierra. Y Jacob sintió una presencia. No era un ángel cualquiera, era un hombre, pero no era un hombre, era una lucha, pero no era una lucha normal. Era Dios, Dios luchando con él. No para destruirlo, sino para transformarlo. Jacob luchó, no por orgullo, no por rebeldía. Luchó porque sabía que esa lucha no era para perderla, era para ser cambiado. Y en un instante santo, marcado por un toque en su muslo, Jacob cayó rendido, pero no soltó. Con lágrimas, con su alma temblando, dijo, «No te dejaré si no me bendices». Esa fue la oración más poderosa de su vida, no porque exigía algo nuevo, sino porque reconocía algo antiguo. Sin Dios no soy nada. Con Dios no necesito nada más. Entonces vino la pregunta, ¿cuál es tu nombre? No era una consulta de identidad, era una confrontación del pasado. Jacob el suplantador,
Jacob, el que engaña. Jacob, el que huye. Jacob, el que toma con astucia lo que Dios ya quería darle con amor. Él bajó el rostro y contestó con verdad, por primera vez con total transparencia: soy Jacob. Y Dios respondió: ya no serás Jacob, serás Israel. Israel, el que lucha con Dios, el que fue quebrantado para ser levantado, el que fue herido para ser sanado, el que fue transformado para transformar. Jacob lloró, no de dolor, de revelación, porque cuando Dios cambia tu nombre, también cambia tu historia. Al amanecer, salió del encuentro herido, pero caminando, lisiado, pero libre, no fuerte, pero bendecido, y con una certeza nueva. Ya no era Jacob, era Israel. Ya no llevaba solo ganado, llevaba nación. Ya no caminaba con pasado, caminaba con promesa, con dolor, pero con propósito, con cicatriz, pero con bendición. Hay luchas que no llegan para destruirte, sino para revelarte. Hay momentos donde Dios no responde inmediatamente porque antes quiere transformar tu identidad. A veces le pedimos respuestas y Él nos ofrece encuentro. A veces pedimos alivio y Él nos entrega propósito. Dios no siempre quita la herida. A veces la convierte en evidencia. Evidencia de que no fuiste tú quien venció, sino Él quien te bendijo. Y desde entonces ya no caminas igual, pero caminas con Dios. El amanecer llegó con un silencio distinto. Jacob, ahora Israel, observaba el horizonte. Ya no era el mismo. Algo en su mirada había cambiado. Ya no cargaba temor, sino propósito. Ya no caminaba con prisa, sino con paz. No huyendo, sino avanzando. Pero el camino, justo después de la transformación, siempre trae una prueba. Y esa prueba tenía nombre: Esaú, el hermano al que engañó, el que lloró por la traición, el que prometió vengarse y ahora venía hacia él con 400 hombres. La arena vibraba, el polvo se levantaba, el miedo regresaba, pero esta vez no podía dominarlo. Jacob miró a su familia, miró a sus hijos, miró su bastón, miró el río que quedó atrás y recordó: ya no soy Jacob, soy Israel. No era el mismo hombre que salió, era el hombre que Dios había formado, y entonces se adelantó. No envió primero ganados, no envió primero regalos, no envió primero excusas. Él fue primero. Él tomó la posición que un hombre restaurado toma, adelante, con humildad, con fe. Y cuando Esaú llegó, Jacob no levantó espada, no argumentó, no se defendió, no explicó. Se inclinó 7 veces, no por miedo, sino porque la verdadera grandeza a veces se inclina. El verdadero perdón no exige, se ofrece. La verdadera transformación no se demuestra, se refleja. Entonces ocurrió lo inesperado. Esaú corrió hacia él, pero no con ira, con llanto. Lo abrazó, lo sostuvo, lo besó, y juntos lloraron años de distancia, dolor de corazones, peso de errores, pero también lloraron algo más: la restauración, el milagro, el Dios que une lo que parecía roto para siempre. Y allí se cumplió algo que Jacob nunca imaginó. El mayor cambio no fue que Dios transformó a Esaú, sino que primero transformó a Jacob. Ese día Jacob entendió: Dios no siempre cambia la situación. A veces te cambia a ti antes de enfrentarla, porque cuando tú cambias, todo cambia. Luego miró a Esaú y dijo: he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios. No porque Esaú era perfecto, sino porque el perdón también tiene rostro divino. Y así siguieron caminando, pero ahora no como 2 enemigos, ni como 2 historias separadas, sino como 2 piezas restauradas de un mismo plan eterno. Jacob siguió hacia Canaán, pero cada paso ahora tenía otro ritmo. Renqueaba, cojeaba, pero era el paso más glorioso de su vida, porque esa debilidad no era derrota, era recuerdo de que Dios lo bendijo, de que Dios lo cambió, era testimonio. Hay batallas que no se ganan con fuerza, sino con rendición. Hay reconciliaciones que no comienzan con palabras, sino con humildad. Dios no siempre quita tu pasado, pero te transforma para que puedas enfrentarlo.
y cuando Él cambia tu nombre, ya nada ni nadie puede definir tu historia. El camino hacia Canaán continuaba. Las carpas se levantaban y se guardaban, los niños crecían entre pastores y ovejas, y las noches se llenaban de historias contadas al fuego. Pero había algo que con todo y la bendición alcanzada, dolía en silencio. Ese dolor tenía nombre: Raquel, la mujer amada, la que Jacob había esperado 14 años, la que conquistó su corazón desde el primer vistazo junto al pozo, pero también la que miraba a sus hermanas, a Lea, a las siervas, una y otra vez cargando hijos en sus brazos, mientras ella seguía con los brazos vacíos. Era como si el viento le recordara cada día lo que su alma temía. ¿Y si Dios se ha olvidado de mí? Raquel sí sonreía, sí servía, sí adoraba a Dios, pero en secreto lloraba, porque hay lágrimas que nadie ve, lágrimas que no suenan, lágrimas que no mojan el rostro, pero mojan el corazón. Eran las lágrimas del alma estéril. Cada día veía a Jacob jugar con Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, los hijos de Lea, luego con Dan, Neftalí, Gad, Aser, los hijos de las siervas. El sonido de sus risas infantiles era hermoso, pero para Raquel también era un eco de lo que no tenía. Una noche, mientras todos dormían, Raquel salió de la tienda, caminó lejos hasta donde solo la luna la pudiera ver. Se arrodilló en medio de la tierra fría y allí, con el corazón deshecho, levantó sus manos temblorosas y oró: Dios de Jacob, Dios de Abraham, Dios de Sara, mi antepasada, tú que abriste su vientre cuando ya no había esperanza, ¿no podrás también abrir el mío? Su voz quebró el silencio. No quiero competir, no quiero ser más que nadie, no deseo demostrar nada, solo quiero que tú me veas, que tú me recuerdes. Esa noche no pidió un hijo, pidió algo más profundo, pidió dejar de sentirse olvidada. Y el cielo no siempre responde con truenos, a veces lo hace con un susurro que no se oye, pero se siente, y Raquel lo sintió. No palabras, no promesas audibles, pero sí una certeza que comenzó a llenar su pecho. No estás olvidada, yo te he visto. Tiempo después, su vientre comenzó a latir con vida, y cuando tomó a su primer hijo en brazos, sus ojos no miraron al bebé primero, miraron al cielo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta, y lo llamó José, que significa Él añadirá, porque cuando Dios abre una puerta, no la abre a medias. Ese día, Raquel no solo recibió un hijo, recibió una revelación. Dios no se olvida de los corazones que esperan. El cielo no está sordo al clamor silencioso. La fe no siempre se ve, pero siempre se escucha. Jacob observó a Raquel cargando a José y recordó el pozo, el primer saludo, la espera, el amor. Todo había valido la pena. No solo por José, sino porque Dios había respondido la oración más profunda. No había dado solo un hijo, había restaurado un corazón. Puede que tus brazos estén vacíos, pero eso no significa que tu vida lo esté. Puedes estar esperando algo que otros ya tienen y sentir que Dios llega tarde, pero Dios no llega tarde. Dios llega cuando tu corazón está listo para recibir algo más que una respuesta, cuando está listo para recibir su propósito. Los días comenzaron a moverse como hojas sobre el agua. José crecía y cada paso suyo era una melodía para Raquel. Pero en los ojos de aquella mujer que había llorado tanto, había ahora algo nuevo, una luz. La luz de quien sabe que Dios la escuchó, la luz de quien ya no carga el peso de la comparación, la luz de quien ya no mide su valor por lo que tiene, sino por quien la miró desde el cielo. Y sin embargo, la vida no siempre revela el final que imaginamos. Hay capítulos que traen gozo y otros que traen despedidas. Pero todos, absolutamente todos, traen propósito. Jacob tomó la decisión. Es tiempo de volver a casa a Canaán. No era solo un viaje de regreso, era el viaje del cumplimiento, el viaje hacia la tierra prometida, el viaje que dejaría atrás el pasado y abriría paso a la historia de una nación. Las carpas se levantaron. El viento soplaba con un tono profético, como si el cielo supiera lo que estaba por suceder. El sol caía sobre los lomos de los camellos,
Los niños corrían entre el polvo. Las ovejas balaban suavemente. Era un paisaje que parecía normal, pero había presencia. Sí, algo invisible, algo santo, algo que preparaba el escenario para un momento crucial. Raquel, ya embarazada por segunda vez, viajaba sobre un camello. Su rostro estaba sereno, pero algo en sus ojos mostraba un cansancio profundo, un peso que no se veía, pero se intuía. Entre pausas, respiraba, sonreía, guardaba silencio, a veces tocaba su vientre y susurraba, «Dios es fiel», hasta que el viento cambió, su respiración cambió. El momento llegó, el camino se detuvo. Era tiempo de dar a luz, pero no sería como la primera vez. No habría carpas, ni comadronas, ni preparación, solo el suelo duro, la noche que caía y el cielo que observaba. Todos se movieron rápido. Jacob descendió del camello y corrió hacia ella, le tomó la mano. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, no de miedo, sino de amor. Un amor que entendía que lo más valioso de la vida no siempre se puede retener. El trabajo de parto fue largo, intenso. En su frente, gotas de sudor. En su mirada, una mezcla de dolor y esperanza. A su alrededor, el silencio de quienes miran y no entienden, pero sienten que algo sagrado está sucediendo. Y entonces, un llanto, un bebé, un niño. Raquel sonrió, débil. Tomó al recién nacido entre sus brazos y con una voz casi susurrante dijo, «Benoni, hijo de mi aflicción», porque aunque lo amaba, sabía que su luz estaba naciendo justo cuando la de ella estaba apagándose. Jacob se inclinó, sostuvo al niño y dijo, «No será llamado hijo de mi aflicción, sino Benjamín, hijo de mi mano derecha, porque lo que nace del dolor, Dios puede convertirlo en propósito». Y allí, sobre el polvo del camino, bajo un cielo testigo silencioso, Raquel cerró los ojos, pero no murió en oscuridad, no se apagó en abandono, no se fue con derrota, se fue sostenida por la mano de Jacob, pero recibida por los brazos de Dios. Jacob construyó una lápida, y sobre ella escribió el nombre de quien fue su amor, su espera, su promesa cumplida. Hasta hoy, dice la Escritura, esa piedra sigue en el camino de Efrata, como si la historia quisiera recordarnos que hay despedidas tristes, pero nunca vacías, que hay lágrimas que caen, pero riegan semillas eternas, y que hay vidas que parecen cortas, pero dejan huellas que no se borran. Raquel no tuvo una historia rápida, pero sí una historia real. Aprendió a esperar, aprendió a confiar, aprendió a soltar, y su vida nos enseña que Dios no solo cumple promesas, las transforma. Dios no solo nos da bendiciones, nos moldea con ellas, y que hay despedidas dolorosas, pero ninguna ocurre fuera del cuidado del Padre. Otro amanecer, otro polvo del camino, pero nada era igual. La caravana continuó su recorrido hacia Canaán, los niños seguían cantando, el ganado avanzaba lentamente, y el sol pintaba el cielo con tonos dorados. Pero desde aquel día faltaba una sonrisa, una voz, un perfume, un susurro. Faltaba Raquel. Jacob caminaba en silencio. Su paso era lento, no por la herida en su pierna, sino por la herida en su alma. Había luchado con Dios y fue bendecido. Había llorado con Esaú y fue restaurado. Había aguardado por Raquel y fue recompensado. Pero ahora había enterrado un pedazo de su corazón. Y el viaje continuaba, porque el dolor no detiene el propósito, porque el duelo no pausa la promesa, porque la vida, aun cuando duele, sigue siendo sagrada. Jacob miraba a sus hijos, cada uno una historia, cada uno una marca de la fidelidad de Dios. Rubén, quien un día sería llamado primogénito. Judá, de quien saldría un rey eterno. José, hijo de los sueños y las promesas. Benjamín, el último latido de amor de Raquel. Era como si Dios le recordara: no te enfoques solo en lo que perdiste, mira lo que nació en medio del dolor. Hubo noches en las que Jacob lloró solo, lejos del fuego, con la cabeza baja sobre el bastón. Pero en ese silencio del alma, Dios lo visitaba, y no con respuestas, solo con presencia, con esa presencia que no siempre explica, pero siempre sostiene. Un día,
Levantaron campamento en Betel. El viento sonaba distinto. El aire era más liviano. Los árboles parecían inclinarse. La tierra parecía recordar. Era el lugar donde años atrás un joven fugitivo soñó con una escalera que tocaba el cielo, donde Dios le había dicho: yo estaré contigo. Y ahora el mismo hombre ya anciano volvió, no escapando, no huyendo, sino adorando. Jacob levantó un altar, no pidió nada, no reclamó nada, solo adoró, porque cuando has visto la fidelidad de Dios, aunque tengas cicatrices, tu alma aprende a adorar. Y fue allí, en ese altar de memoria y promesa, donde Dios volvió a hablar, no para recordarle el dolor, sino para recordarle su destino. Ya no serás llamado Jacob, sino Israel. No solo hombre que lucha, sino hombre que gobierna desde la fe. No solo hombre herido, sino hombre bendecido. No solo historia de errores, sino historia de redención. Y en ese instante, Jacob entendió: el propósito de Dios siempre será más grande que el dolor. El nombre que Dios te dio es más fuerte que la herida que otros te dejaron. Lo que perdiste no define lo que Dios todavía puede hacer. Pasaron los años y José comenzó a tener sueños. Sueños de cielos, de gavillas, de estrellas, sueños que hablaban de realeza, de esperanza, de un Dios que no se había olvidado ni de él, ni de su padre, ni de la promesa. Sueños que nacerían de la semilla de dolor, sembrada en el vientre de Raquel, porque los propósitos eternos muchas veces nacen donde creemos que todo terminó. Cuando Jacob miraba a José, no solo veía a un hijo, veía un legado, veía la promesa siguiendo viva, aunque sus lágrimas aún estuvieran frescas. Veía que Dios no solo escribe historias felices, también escribe historias profundas. Historias que duelen, pero transforman. Historias que marcan, pero elevan. Historias que comienzan en nuestra debilidad y terminan en su gloria. Hay etapas de la vida que duelen, que desgarran, que parecen injustas, pero allí, justo allí, Dios está preparando algo mayor. Porque la fe no solo camina sobre montes de alegría, también camina por valles de lágrimas. Y esos valles, aunque duelan, también son sagrados. Allí Dios no siempre quita el dolor, pero siempre camina contigo. El sol se ponía lentamente, el cielo se vestía de tonos ámbar, violeta y dorado. El viento corría entre los pastos, como si quisiera acariciar la tierra que un día escuchó los pasos de Abraham, las lágrimas de Sara, los suspiros de Rebeca y las oraciones silenciosas de Raquel. Esa tierra ahora sostenía una historia más. Una historia que no hablaba solo de promesas cumplidas, sino también de corazones quebrantados y de cómo Dios hace florecer vida, incluso desde el suelo del dolor. Jacob estaba viejo, sus manos marcadas por el tiempo, su rostro surcado por días de sol, noches sin dormir y encuentros con Dios. Su mirada ya no era la del joven que corría tras sus deseos, sino la de un hombre que había aprendido a esperar, a soltar y sobre todo a creer. No era perfecto, pero fue transformado. No tuvo todas las respuestas, pero tuvo encuentros, y en esos encuentros Dios marcó su corazón, como el toque en su cadera, como la visión de la escalera, como las lágrimas de Esaú, como la tumba de Raquel. Porque Dios no solo marca la piel, marca el alma. Una tarde, mientras todos se preparaban para el descanso, Jacob se apartó, apoyado en su bastón. Desde una pequeña colina miró su campamento extendido, 12 tiendas, 12 hijos, 12 tribus en forma de semillas, una nación en forma de promesa. Y tal vez en ese momento lo entendió. Raquel no solo le había dado hijos, le había dado destino. Lea no solo había llorado desprecio, había dado al mundo al linaje del Rey de Reyes. José no sería solo un soñador, sería un salvador en tiempos de hambre. Benjamín no sería hijo de la tristeza, sino tribu de honra y protección. Y Jacob, con un suspiro, susurró: Dios estuvo aquí en cada paso. Sí, Dios estuvo allí, en la primera mirada en el pozo, en el engaño de Labán, en el nacimiento de José, en el llanto por Raquel, en la reconciliación con Esaú.
en el altar de Betel, en la noche de Peniel, porque cuando Dios está en tu historia, hasta el dolor tiene sentido. Los niños corrían entre las tiendas, alguien encendió una lámpara de aceite. El cielo nocturno comenzó a llenarse de estrellas, y Jacob sonrió, porque un día alguien le dijo que su descendencia sería como esas estrellas, y ahora podía verlas no solo en el cielo, sino corriendo, riendo y viviendo alrededor del fuego. La promesa tenía rostro, tenía nombres, tenía historia. Y en esa misma noche, mientras las estrellas brillaban, la voz de Dios, ya no con estruendo, sino como un recuerdo vivo en su corazón, parecía decirle: tu historia no fue perfecta, pero fue mía. Tu amor no fue fácil, pero fue fruto de propósito. No siempre entendiste mis caminos, pero siempre estuviste en ellos. Jacob cerró los ojos, y quizás en su mente volvió a ver aquella imagen: Raquel junto al pozo, sonriendo bajo el sol, el viento moviendo su cabello, el agua brillando como promesa, la voz del corazón diciendo: valdrá la pena. Y sí, valió la pena. La historia de Lea y Raquel no es solo una historia de amor, es una historia de espera, de fe, de heridas que Dios transforma en propósito. Es la historia de dos mujeres que vivieron momentos que quizás no entendieron, una luchando por ser vista, otra llorando por ser recordada, y Dios vio a ambas, porque Dios siempre ve al que se siente invisible y siempre recuerda al que se siente olvidado. Hay oraciones que nacen del dolor, pero traen bendiciones que cambian generaciones. Hay lágrimas que no se ven, pero riegan semillas eternas. Y hay esperas que duelen, pero nunca son en vano, cuando el autor de nuestra historia es Dios. Tal vez tú también estás en un capítulo que no entiendes. Tal vez hay silencios, tal vez hay esperas largas, tal vez hay amor, pero también dolor. Pero recuerda, la historia no ha terminado. El autor sigue escribiendo, y cuando él escribe, todo funciona para bien, porque en las manos de Dios, hasta las heridas se convierten en herencia.